Romanos capítulo 9, verso 18. Este mensaje se titula El Dios malvado de estos predicadores. Este mensaje se titula El Dios malvado de estos predicadores. Aleluya. Aleluya. Romanos capítulo 9, verso 18. Vamos a leer ese versículo. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de manera, está hablando Pablo de Dios, dice, de manera que Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y Dios, al que quiere endurecer, endurece. Repetimos ese versículo. Dice Pablo, hablando de Dios, dice, de manera que Dios, yo estoy agregando Dios, de manera que Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Existe, mis amados hermanos, una corriente de predicadores grande hoy, desorientados, que están contaminando al mundo cristiano, entre comillas, con sus doctrinas fuera de la palabra, doctrinas pues claramente diabólicas. Es una doctrina que está basada más que todo en este texto de Pablo y más que en el propio versículo 9, en todo el capítulo 9. Es la teoría de la doble predestinación. Quizás usted nunca ha escuchado esta frase, la teoría de la doble predestinación, que dicen, como la misma palabra lo indica, y trataré de ponerlo lo más claro posible para que usted hoy lo entienda y reciba liberación, es que Dios, según ellos, basado en este texto, predestinó a unos para el cielo y predestinó a otros para el infierno, y todavía no está claro. La teoría de la doble predestinación. Pero la verdad es que podemos hoy comprobar a través de la Biblia de que Dios nunca predestinó a nadie para el infierno. Dios nos predestinó a todos para salvación. Dios nos preparó para ir al cielo. Todos los seres humanos nos predestinó. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nunca planeó que Adán tuviera muchos hijos y que se perdieran muchas almas. No era el plan de Dios, porque la Biblia dice claramente que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Inclusive después que el hombre pecó, aún así que el hombre ya está en pecado, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Es decir, cuando dice que nadie se pierda en el infierno, dice, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda en el infierno, sino que todos, teoría, lo que Dios anhelaría es que todos los hombres puedan arrepentirse. Es un sueño de Dios. Es un sueño de Dios, porque Dios nos ama. Y como nos ama, no quiere ver a nadie que se pierda. Eso está muy claro ahí. Pero estos predicadores, y los mencionaré por nombres propios, están confundiendo a la gente. Porque cuando hay un pueblo que no está muy bien preparado, ni conoce mucho la escritura, ahí es donde el diablo aprovecha y coloca hombres con doctrinas diabólicas, con apariencia de piedad, con vestido de oveja, para engañar a los incautos. Eso es lo que pasa. Aleluya. Ellos dicen que Dios vio a la raza humana y dijo, voy a darle mi misericordia a este bando
pero a este bando de acá no le voy a dar mi misericordia. Ellos dicen que Dios solamente le da su misericordia a los del bando que se van a salvar. Ellos dicen que a los que se pierden, Dios no les da su misericordia. Que Dios simplemente, antes de nacer, y ahí está el problema, y eso va a aclarar bastante, usted va a salir de aquí muy claro. Antes de nacer, ellos dicen que Dios elige a un grupo para derramar en ellos su misericordia y su salvación, claro está. Pero el otro grupo, por más que haga y por más que clame y por más que pida, ellos no van a ser salvos, ni Dios les va a dar su misericordia. Esto es bastante confuso y la gente se queda pensando, como ustedes ahora, ¿quién tendrá razón? Pero es fácil poder detectar el error porque tenemos precisamente las escrituras para que nos aclaren. Ellos lo que presentan es un Dios malvado. ¿Por qué yo digo que es un Dios malvado? Simplemente es un Dios malvado porque Dios, antes de que tú nazcas, la confusión que ellos tienen, porque aquí habla de que Jacob y Esaú, antes de nacer, Dios eligió a uno de los dos. Pero lo que no entienden es que Dios eligió a uno de los dos no para salvación, sino lo eligió para ser el progenitor de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que ellos sostienen la teoría de que Dios solamente derrama su misericordia sobre los que Dios quiere. Dios quiere derramar su misericordia, repito, sobre este grupo, y sobre este grupo no derrama su misericordia. Sabemos por la Biblia que más son los que se pierden que los que se salvan, ¿verdad que sí? Entonces, según esta teoría, son más sobre los que Dios no derrama su misericordia que sobre los que sí derrama su misericordia. Ellos dicen que Dios no tiene por qué derramar su misericordia sobre todo el mundo, que Él la derrama sobre quien Él quiera. Eso es mentira. Dios derrama su misericordia sobre todos. La Biblia dice claramente que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Mira, Judas tuvo su misericordia. Judas tuvo tanto la misericordia de Dios que llegó a ser amigo del Señor Jesucristo, que era familiar de Él, que era amigo íntimo de Él, que era un destacado hombre de Dios, sobre quien la misericordia de Dios estaba. Aleluya. Así que comenzamos a rebatir esa teoría de que la misericordia solo es derramada sobre los salvos. No, la misericordia es derramada sobre todo hombre y mujer. De hecho, Juan 3:16 lo dice, simplemente dice, porque de tal manera amó Dios a algunos, de tal manera amó Dios a los del grupo de la puerta estrecha. No, de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es claro que el que no cree sí se pierde. Aleluya. Este grupo de predicadores malvados, escuche bien, y usted me va a decir, pero ¿por qué tan agresivo? Poco a poco lo va a entender. Son malvados porque ellos primero que todo no creen en el libre albedrío. Y decirle a la gente que no existe el libre albedrío es maldad. Y decirle a la gente que usted no puede venir a Dios, que usted no puede decidir por usted mismo, es maldad. Es lobo vestido de oveja. Y que si Dios decidió antes de nacer que este grupo sería el de la misericordia y este grupo sería el de la no misericordia, que usted, si está en el grupo de la no misericordia, aunque usted grite y clame por su salvación, no la tendrá. Eso es mentira. Eso es un Dios malvado. Eso es un Dios orgulloso. Pero Dios no es así. Dios sufre cuando los malos pecan. Aleluya. Dios es un Dios de misericordia. Y yo casi nunca predico que Dios es amor. Usted revisa mis mensajes, la mayoría hablan del infierno. Yo vivo hablando más del infierno que del cielo. Yo vivo hablando más del castigo que del amor. Pero hoy hacemos una excepción, vamos a hablar del amor.
Alguien diga gloria a Dios. Porque hay que hablar de la misericordia y hay que hablar del amor. Estos predicadores no están convertidos de verdad. ¿Por qué digo yo que no están convertidos? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que me da el Señor, de que el fruto me está hablando de que no han conocido a un Dios que es amor. ¿Cómo es posible que si ellos conocen a Dios, el Espíritu Santo nunca les ha puesto una carga para orar por un perverso, para orar por un pecador, sabiendo que ese pecador puede llegar a los pies de Cristo? La decisión es de Él, no de Dios. Aleluya. Pero ellos no. Ellos cercenan la voluntad del hombre. Si estás en el grupo de los escogidos, eres salvo. Y si estás en el grupo de los no escogidos, por más que vayas a la iglesia, pierdes tu tiempo. Eso es una herejía destructora. Y usted lo va a ver cada vez más claro. Dios derrama su misericordia sobre todos los seres humanos. Dice la palabra de Dios que Él es para siempre su misericordia. Hay un salmo que dice 20 veces, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que entender que Dios es misericordia. Si tenemos manos, si tenemos pies, si tenemos oxígeno, si tenemos alimento y si tenemos 20 años para vivir, eso es debido a su misericordia. Aleluya. Todo es de Dios. Lo único que es nuestro es la decisión. Todo es de Dios. Mira, de Dios es mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mis zapatos, mi camisa, mi todo. Mi ropa es de Dios. Mi cerebro es de Dios. Mi corazón es de Dios. Mis manos son de Dios. Mi trabajo es de Dios. Todo es de Dios. Pero hay una cosa que es mía: mi decisión. Alguien diga gloria a Dios. Porque Dios ha querido que sea así, que la decisión sea tuya, que tú tomes la decisión. Aleluya. Aleluya. Entonces es malvado decirle al mundo: Dios tiene misericordia del que Él quiera. Hay un grupo que Dios no tiene misericordia de ellos. Eso es mentira. Dios tiene misericordia de todos. Dice la Biblia que Él no desprecia nunca un corazón contrito y humillado. Y también dice la Biblia: al que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera, aunque sea pecador, aunque sea inmundo, aunque sea quien sea. El que a mí viene no le echo fuera. Aleluya. Cuando Jesús está diciendo el que a mí viene no le echo fuera, lo que está diciendo es: yo tengo misericordia de cualquiera. Si quieres te perdono. Y en otra ocasión Jesús dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ah? ¿Qué tal? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, si no tienes vida, no es porque yo decidí. Si no bien tienes vida, es porque tú no quieres venir a mí. Jesús dijo claramente: y no queréis venir a mí para que yo les dé vida. No queréis venir a mí. Es decir, no es cuestión de que Dios decidió. Dios decide el destino de la gente. No es así. No. El que decide el destino eres tú. Si tú decides ir al cielo, irás al cielo. No hay tal cosa como que tú te moriste y amaneciste en el cielo y llegas al cielo y tú, ¿qué haces aquí? No, yo no sé por qué estoy aquí, pero me metieron aquí. Eso no va a ocurrir nunca. El que va al cielo es porque anhela el cielo. Y el que va al infierno, claro que sí es verdad esto, el que va al cielo siempre sabe que va al cielo. Pero el que va al infierno, muchos de los que van al infierno se sorprenden cuando llegan allá. ¿Aló? ¿Por qué? Nadie se sorprende cuando llega al cielo porque él sabe que ha luchado por ir al cielo. Pero para ir al infierno, cualquiera va al infierno que esté en pecado, que no conozca el evangelio. Si no conoce el evangelio y ha sido rebelde, se muere y él no sabe, pero se va al infierno de pronto. Pero él no se fue al infierno porque Dios lo predestinó. Él se va al infierno porque él decidió rebelarse contra la palabra de Dios. Y si él se rebela contra la palabra de Dios, Dios lo envía al infierno. Pero no porque Dios quiera, sino porque Dios es justo. Mira, Dios cuando envía al infierno a una persona, le duele. ¿Aló? Dios cuando envía a una persona al infierno, a Dios le duele. Porque Él no se goza en eso.
Él simplemente le duele por su amor ver que la gente se va al infierno por la decisión de la persona. Es tu decisión. Pero alguno puede decirme, hermano, pero es que yo aparecí de pronto en el infierno, yo no decidí ni Dios ni diablo. Es que la Biblia dice que los que no deciden ni Dios ni diablo van al infierno. Aleluya. Porque es tu propia decisión la que te decide tu destino. Tú tienes que saber que el destino tuyo está en tus manos. No está en tus manos de tu pastor, ni en manos de tu papá, ni en manos de tu hermano que te lleva a la iglesia. Tu destino está en las manos de Dios. Aleluya. Y quiero gritárselo a esos predicadores falsos y decirle que Dios sí derrama su misericordia sobre buenos y malos. Dios sí derrama su misericordia sobre el pecador. Aleluya. ¿O es que no ves a muchos ricos sobre los cuales está la misericordia? ¿No ves que tienen salud? ¿No ves que tienen grandes empresas? ¿No ves que tienen una sonrisa en sus labios? ¿No ves que es la misericordia de Dios o estás ciego para darte cuenta que es la misericordia de Dios? Mío es el oro y mía es la plata. Y Dios permite que un millonario que no cree en Él tenga millones y millones de dólares. Eso es la misericordia de Dios sobre esa persona. Aleluya. Esa persona tiene internet, tiene los mejores aparatos y es una oportunidad, porque en el internet te dicen que Cristo vive, porque en el internet te dicen que solo en Jesucristo hay salvación. Y yo quiero gritárselo a esos predicadores falsos que la misericordia de Dios sí está sobre el pecador, que la misericordia de Dios también se derrama sobre el pecador, que la misericordia de Dios sale sobre justo y sobre injusto. A veces la gente se confunde, hasta los cristianos se confunden muchas veces, porque de pronto ven a un cristiano que va a la iglesia y que es fiel, llevado, con los zapatos rotos, con un brazo que no se le mueve ya, con dificultades económicas, la esposa lo dejó. Y vemos a alguien que no va a la iglesia, lo vemos millonario en tremendo carro paseando por aquí. La misericordia está sobre todos. Es tan claro que la misericordia está sobre todos que no podemos distinguir entre cristianos y no cristianos. Aleluya. Aleluya. Porque aquí comenzó la confusión. Precisamente en este versículo de Romanos 9:18. Y el que comenzó con esa confusión fue Agustín en los años 500 y 600 después de Cristo. Luego siguió Juan Calvino. Escuche bien. Y voy a decir los nombres de estos predicadores. Luego Jonathan Edwards, Martín Lutero y Charles Spurgeon. Como dicen, hermano, pues los escritos de Spurgeon son maravillosos. Los escritos de un falso profeta también pueden ser maravillosos. Nunca un falso profeta tiene todo malo. Nunca. Porque usted sabría que es el diablo. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que hace cosas buenas. Aleluya. Estos predicadores creen que Dios es malvado, que reparte su misericordia a un grupo determinado antes de nacer. Aleluya. Y los predicadores modernos que están en esa línea son Charles Stanley, R.C. Sproul, John MacArthur, John Piper, Paul Washer, Esaú Mejía, de Cristianos al Día, Miguel Núñez, de la República Dominicana, y el Seminario Bautista del Sur de los Estados Unidos, con nombre propio. Y me abstengo de mencionar pastores de la ciudad de Barranquilla, para que no sea más cruel el mensaje. Pero esta es una doctrina de demonios que la mayoría del pueblo no sabe discernir. Aleluya. Y que fue basada en Romanos 9:18. Y vamos a interpretar correctamente qué dijo Romanos 9:18. Pablo dijo: de manera que de quien quiere tiene misericordia.
Ahí está diciendo que Dios tiene misericordia de quien Él quiera, es verdad. Pero resulta que su misma palabra ya dice de quién Dios tiene misericordia. Aquí se refiere no a la misericordia inicial, cuando nacemos. Cuando nacemos en el hospital o en la clínica, todos tenemos su misericordia, ¿verdad? Cualquier bebé que nace con la misericordia de Dios. Nace lindo, bonito, grita, llora, todo igual. Algunos con problemas, pero eso no es la discusión de este mensaje. Tú no sabes si ese niño es cristiano o no es cristiano. Nace con la misericordia de Dios. Dios le da la vida y tú ves que el niño sonríe. No es que los niños que no son cristianos no sonríen. ¿Aló? Todos ellos sonríen. Pero aquí Pablo está hablando de la misericordia en segunda instancia. O sea, la misericordia que Dios derrama sobre la persona cuando la persona está viva y está actuando de cierta manera. Ya me lo van a entender. Pablo está diciendo, Dios de quien quiere tiene misericordia. Ya él lo escribió de quién él tiene misericordia. ¿Sabe de quién Dios tiene misericordia? Del que se arrepiente. Del que se convierte, Dios tiene misericordia. Del que se acerca a Dios, Dios tiene misericordia. Ahí no está hablando, repito, para que no te confunda, de la misericordia inicial de Dios al nacer. La misericordia de Dios al nosotros nacer es para todo el mundo. Pero aquí está hablando de la misericordia respecto a nuestros actos. Dice, Dios tiene misericordia de las personas que vienen a Él. Porque el que a mí viene no le echo fuera. Es decir, Dios ya ha decidido de quién va a tener misericordia. Si yo llego llorando a Dios pidiéndole perdón por mis pecados, Él va a tener misericordia de mí. Aleluya. Pero si yo me rebeldizo contra Dios, hasta ahí llegó la misericordia. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Por eso la Biblia dice, y Dios al que quiere endurecer, endurece. Ellos también cogen este texto para decir que Dios a esto le da misericordia y a esto los endurece antes de nacer. Es que el pensamiento es ese. Ellos dicen que antes de nacer, Dios endurece el corazón de todos ustedes para que no sean salvos y se pierdan por la puerta ancha. Aleluya. Y eso no es así. Dios endurece a las personas que primero se endurecen contra Dios. Aleluya. Dios no endurece a la persona antes de nacer, que es lo que ellos dicen. Dios endurece a la persona que ha mostrado una actitud rebelde contra Dios. Por ejemplo, miremos lo que nos cuenta el libro de Éxodo 8. Éxodo capítulo 8 nos revela la palabra. Verso 15, verso 19. Dice el verso 15: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. El único texto en toda la Biblia que dice que Dios endureció a Faraón es precisamente en Éxodo, cuando las 10 plagas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que Dios endureció a Faraón, sí es verdad. Pero antes de que Dios endureció a Faraón, Faraón se había endurecido 6 veces. Léelo conmigo. En el orden exacto. En el verso 15 dice, en la plaga de la rana, cuando la plaga de la rana fue quitada, dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo y le habían quitado la rana, endureció su corazón y no los escuchó. ¿Quién endureció su corazón? Faraón mismo. ¿Fue Dios que se lo endureció? ¿Dios endureció el corazón de Faraón antes de nacer? Nunca. ¿Quién fue el que endureció su corazón? Faraón. Faraón, viendo un milagro, dijo no, por orgullo, no voy a aceptar que eso es un milagro y voy a dejar ir libre a Israel. No lo voy a dejar. Esa es la mano de obra. Son los que mejor trabajan y no los voy a dejar ir. Así que voy a endurecer mi corazón. Número 1, lo endureció allí. Verso 19, también 8:19, dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón,
Los hechiceros querían convertirse, porque los hechiceros dijeron, dedo de Dios es este. O sea, los hechiceros estaban viendo el poder de Dios moverse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los hechiceros le dijeron a Moisés, los hechiceros le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea, es un milagro de Dios. Más el corazón de Faraón, ¿qué? Se endureció y no los escuchó. Faraón se endureció. Él decidió no escuchar, pero Dios nunca endureció a Faraón antes de nacer Faraón. Lo que dice esta teoría de doble predestinación que inicia Juan Calvino, Martín Lutero, Agustín, y que hoy la respaldan estos hombres, es que Dios antes de nacer derramó su misericordia sobre el grupo que él quiso y al otro grupo los endureció antes de nacer. Porque el versículo mal interpretado se presta para eso, ¿sí o no? Claro, se presta para yo decir, Dios antes de que nacieran les dio la misericordia a un grupo y Dios antes de que nacieran les endureció el corazón al otro grupo. Entonces el otro grupo no puede venir a Dios. No puede venir a Dios porque Dios ya lo endureció. Aleluya. Pero la razón verdadera por la que la gente no viene a Dios no es porque Dios los endureció. La razón verdadera porque la gente no viene a Dios es porque ellos no quieren venir a Dios. Porque Dios sí es un Dios de misericordia. Dios es misericordioso con el bueno y con el malo. Dios es misericordioso con el pecador y con el no pecador. Dios fue misericordioso con Nabucodonosor, que era un rey impío. Fue misericordioso con Ciro. Aleluya. Fue misericordioso con Naamán. Fue misericordioso con gente inconversa. Fue misericordioso con el centurión romano. Él derramó su misericordia todo el tiempo. Porque Dios es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios no es selectiva antes de nacer. La misericordia de Dios es selectiva después que los hombres deciden. Claro, porque si yo decido desobedecer los mandamientos, la maldición me alcanzará.